Muy buenas amigos, bienvenido a este canal de YouTube que quiero hacer un especial, ¿no? Una serie de vídeos sobre Jesús de Nazaret. Y en esta serie de vídeos vamos a preguntarnos absolutamente de todo, ¿eh? No vamos a poner ninguna traba a ningún tipo de pregunta ni duda, ¿no? Sobre las profecías, sobre la resurrección, sobre los milagros, sobre las otras religiones, sobre los dogmas o lo que fuera, ¿no? Y vamos a aproximarnos al personaje lo máximo que podamos. Vamos a intentar despejar, ¿no? Todas las dudas y todas las incoherencias que hoy flotan y que es una pena, pero muchísimos cristianos, muchísimos bautizados rechazan o no siguen a Jesús pensando que ya lo conocen, ¿no? Y una de las cosas que suele ocurrir es que lo asimilan a otras religiones y ya está, ¿no? Y se quedan tan anchos. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, a raíz de esto, me acuerdo que en casa de unos amigos había un cuadro bastante bueno, pero ellos no lo sabían. Ellos, sin más, un día jugando, rompieron el cuadro, le hicieron ahí un 7 y llevaron a restaurar el cuadro, ¿no? Y el restaurador del cuadro les dijo que el cuadro era muy bueno, pero que era muy bueno. Y que no entiende, o que le parecería una barbaridad dejarlo en el mismo sitio, pues en fin, que un sitio como que era peligroso, ¿no? Que podían darle un empujón o un golpe, como había pasado, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que les dijeron que el cuadro era bueno, pues lo que hicieron fue colocarlo en el mejor de los sitios, donde más luciera de la casa, ¿no? Donde nada más entrar se viera, o en fin, ¿no? Como el centro de la casa, ¿no? Que ocupara un sitio honrado, ¿no? O, en fin, noble. Bueno, pues yo creo que a mucha gente le parece Jesús de Nazaret un cuadro normalito, un cuadro que puede ser sustituido por otro más, ¿no? Sería, bueno, algo para cubrir una pared, para vestir una pared y ya está, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque Jesús de Nazaret no es uno más, ¿no? Y no es uno más porque como nosotros somos cristianos, tenemos que decir que somos mejores y ya está. No es por eso, ¿no? Sino porque y podemos hacer la comparativa, ¿no? Las otras religiones dicen lo que dicen, de ellas mismas, no es que yo manipule y tergiverse a las otras religiones, ¿no? Y yo añada algo al mensaje de Jesús que no exista, sino que tenemos que dejar hablar a las religiones, ¿no? Y que digan cada uno lo suyo. Hoy en día, aunque te parezca mentira, hay una influencia brutal, ¿no? En la cultura de un racionalismo, es decir, que no se cree o no se espera nada de lo que pueda no ser entendido, o de todo lo que no espere la razón tiene que ser rechazado, ¿no? Eso sería el racionalismo. Todo lo que no me quepa a mí en la cabeza, todo lo que no entienda, tiene que ser rechazado. Bueno, pero esto no se queda solo fuera de la Iglesia, ¿no? Dentro de la Iglesia hay una influencia masiva también de esta corriente. Esta corriente dentro de la Iglesia se llama modernismo. Modernismo que ha influido absolutamente en los últimos 2 siglos, ¿no? Y bueno, y que lleva ya como con muchos avisos y muchas precauciones los papas advirtiendo, ¿no? De ojo con el modernismo, que en el fondo es hacer una teología humana, una teología donde solo quepa lo que yo pueda entender. Un Dios comprensible, un Dios que no pueda superar los límites de... Eso sería también la... Por ejemplo, hace pues unos 8 años, 7, 8 años, ¿no? Había una biografía de Jesús de Nazaret, llamada así, Jesús de Nazaret, que la escribió un sacerdote español, se llama José Antonio Pagola, ¿no? De José Antonio Pagola, que yo me he leído esa biografía, ¿no? Y objetivamente no dice nada malo, ¿no? No dice malo. ¿Qué es lo que tiene esa biografía? Lo que no dice. ¿Ah? Hay un silencio sistemático, una ausencia absoluta, ¿no? De los milagros, de la resurrección y de lo trascendente, ¿no? Por lo tanto, hay una corriente dentro de la Iglesia que no es que niegue, sino que silencia o redefine o reexplica de modo distinto a la tradición cosas, aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Claro, don Fernando Sebastián, que era a la vez arzobispo de Navarra, en una de las conferencias me acuerdo que dijo, claro, el Jesús de las Sagradas Escrituras no cabe en el libro de Pagola, no cabe porque es muy estrecho, ¿no? Es muy humano, ¿no? Muy comprensible, no deja lugar para la fe, porque era un rabino y ya está, bueno, no tenemos nada contra los rabinos, pero no, el personaje explicado en esa biografía no nos daría la oportunidad para dar el salto de la fe, ¿no?
porque era todo tan natural, al explicar todo, que sería pues muy comprensible, ¿no? No tendríamos que dar el salto de la resurrección, de los milagros o de la proposición, ¿no? De quién era Jesús y para qué había venido. No, ahí no cabía, ¿no? Bueno, pues así es, ocurre muchas veces. Y ahora en muchos cristianos, en demasiados cristianos, hay un baño sincretista. ¿Qué quiere decir sincretista? En el que todo sería lo mismo, ¿no? Todo valdría igual, ¿no? Vishnu, Mahoma, Buda, Confucio, los judíos, Cristo, los Hare Krishna, todo absolutamente sería lo mismo. Y tendría incluso una explicación como psicológica, ¿no? Decía, bueno, las religiones son una expresión cultural de la espiritualidad humana, ¿no? Y ya muchos cristianos se quedarían con eso, ¿no? Dicen, bueno, pues es una expresión, ¿no? De esa trascendencia del hombre, el hombre que busca algo más, ¿no? Que no nos conformamos con la materia, que necesitamos algo más que la materia, por lo tanto buscamos espiritualizar, ¿no? Las cosas. Bueno, y las religiones serían eso, ¿no? Claro, pero habría que ver qué dice Jesús, si realmente Jesús encaja en eso, pero precisamente para que, si no encaja y nos chirría lo que dice, precisamente sería poder rechazarlo, pero no vivir a Jesús como uno más entre tantos, ¿no? Si tenemos a un Jesús que nos dice algo que va contra una idea que tengamos, bueno, pues lo rechazamos con razón, porque nos repugna lo que pueda explicar Jesús, ¿no? Pero sería una pena que rechazáramos a Jesús o que viviéramos a Jesús como uno de tantos, como si fuera uno más entre tantos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, una de las corrientes que se vive ahora, ¿no? Que todas las religiones serían iguales. Y Jesús sería un fundador más de entre tantos, ¿no? Y decía, pues eso, Vishnu, Buda, Confucio, Mahoma, todos esos, ¿no? Pero claro, si miramos, por ejemplo, las religiones orientales, muchas religiones orientales son politeístas. Politeístas quiere decir que afirman la existencia de varios dioses. Claro, Jesús no era politeísta. Jesús hablaba de que el Padre y Él eran una sola cosa. Se lo dice a Felipe, ¿no? Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Ese monoteísmo claro, ¿no? Y dices, bueno, pues por lo tanto, ahí ya tenemos un primer criterio para rechazar a Jesús o aceptarlo, para rechazar las religiones orientales, hinduistas, politeístas o aceptarlas. Pero no podemos decir que son lo mismo, porque unos afirman que hay varios dioses y nosotros afirmamos que solo hay uno, ¿no? Jesús sería el garante o el que abandera la idea de que solo existe un Dios verdadero, omnipotente, omnisciente. Ese sería Jesús, ¿no? Bueno, pues ahí está una diferencia. Si vamos por ejemplo, a Confucio. Confucio no quiso fundar nada, ¿no? Y dices, bueno, pues él predicaba una moral, ¿no? Una sabiduría, un saber vivir, ¿no? Con máximas, bueno, pues más o menos logradas, ¿no? Y que no tenemos nada contra esas máximas. Serían ideas como incisivas, ideas agudas para vivir, ¿no? Para aprender a vivir, ¿no? Para llevar a cabo un buen vivir. Claro, Jesús también tiene eso. Por ejemplo, tenemos las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado serían esas máximas morales, ¿no? Para dirigir una vida lograda, una vida con éxito, una vida plena, ¿no? Pero claro, Jesús no se queda ahí. Jesús dice más todavía. Jesús habla de sí mismo, ¿no? Y habla del yo. El que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no tiene vida eterna. Claro, eso es mucho más que unas afirmaciones morales, ¿no? Que unas afirmaciones sabias sobre cómo vivir. No está hablando de eso Jesús, ¿no? Está hablando del mismo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, etc. Dirá Jesús, ¿no? Yo soy el alfa y el omega. Y después, claro, ya se ve que en Jesús hay una explicación, hay un algo más, que sin más, unas afirmaciones, digamos, sabias, ¿no? Por lo tanto, otra vez, ¿no? Damos otro segundo paso. Es decir, las religiones, por ejemplo, ¿no? El Confucio, no es lo mismo. No es lo mismo. Jesús añade un plus, ¿no? Habla de sí mismo, como necesario, ¿no? No como, sin más, el proferidor de máximas,
sino que es Él, el centro, ¿no? Tenemos que pasar por Él. Si vamos, por ejemplo, a Mahoma. Mahoma que habla de sí mismo como profeta. Y dices, bueno, pues muy bien. Él dice que es el profeta, ¿no? Y solo hay un Dios. Alá, vale, estupendo. Y dice, pero Jesús no habla de sí mismo como profeta, ¿no? Sino, vamos, en el prólogo de Juan, dice que Dios se hizo carne. Eso es mucho más que un profeta. Por lo tanto, tenemos otra división, otra diferencia. Dices que no podemos comparar con el Islam. Dices, Jesús no dice de sí mismo que es un profeta. Dice, ¿verdad?, que es el alfa y el omega, ¿no? El que tenía que, dirá la confesión de Pedro, ¿no? En Cafarnaún, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Dices, bueno, pues ahí hay otra diferencia. No podemos otra vez, por tanto, igualar a Jesús con Mahoma. Claro, y de todas las otras religiones, ¿no? De todas las religiones, los grandes fundadores, ¿no? de estas religiones, pues aparecieron de forma espontánea en la historia, ¿no? Y dejaron su impronta, sus enseñanzas, ok, correcto, pero claro, Jesús también en eso difiere con todos los otros, vamos a llamar fundadores, ¿no? No eran propiamente fundadores, como hemos visto, pero bueno, vamos a hablar, ¿no? Difiere, ¿por qué? Porque Jesús es el único que está anunciado. Y tenemos todo el Antiguo Testamento, que es el anuncio, las profecías, ¿no?, de que ha de venir un Mesías. De hecho, los judíos es la declaración clara de la espera de un Salvador. Es el único de los personajes religiosos singulares que está profetizado, que está anunciado. Y ya lo veremos cuando hagamos el capítulo, ¿no?, de las profecías, que el Señor las cumple, ¿no? Cumple perfectamente, ¿no? Por lo tanto, vemos otra diferencia más, ¿no? El anunciado, ¿no? Bueno, pues esto es como la diferencia clara con Jesús. Y ahora es cuando efectivamente, cuando vemos las diferencias de Jesús con todas las otras religiones, cuando uno tiene que dar el paso. ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿No? Esto puede ser así, Jesús como el centro, Jesús como Dios, Jesús no solo como el proferidor de máximas o de sentencias sabias, sino Jesús como diciendo, Él es el alimento para nuestra alma, ¿no? Incluso dirá que si alguno se avergüenza de Él, ¿no?, Él se avergonzará del que se haya avergonzado en la tierra ante el Padre. Y dices, bueno, ya se ve que Jesús apuntaba a máximos, no, absolutamente a máximos, ¿no? Quien no come mi carne, quien no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Bueno, eso está claro, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy la puerta. El que no entra por mí es un saltador y bandido, ¿no? Y dices, bueno, hay un montón de máximas que hace de Jesús un personaje absolutamente singular, singularísimo. No puede ser otro más, otro entre tantos, ¿no? Bueno, pues hay que predicarlo así. Me acuerdo de hace unos años visitando la tierra de Santa Teresa de Jesús, que la guía, con muy buena intención, pues quería como suavizar el personaje de Santa Teresa, ¿no? La transverberación y todas esas, ¿no?, esos portentos de Santa Teresa, y dice, yo le animé a que no lo disimulara, y el que quiera creer que crea, y el que no quiera creer que no crea, pero por intentar hacer más accesible el personaje, lo estás falseando, ¿no? Y con Jesús pasa igual, por hacerlo más amable, decir, no, solo quería que fuéramos buenos. No, Jesús no solo dijo eso, dijo que le necesitábamos a Él, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, ese es el personaje, un personaje no suave, sino con aristas, un personaje rotundo, un personaje con afirmaciones que hay que decir al final, ¿no? Nos ponen un poco en compromiso, nos ponen entre la espada y la pared, sí o no, crees o no crees. No es una cosa de aceptar vagamente, sino de compromiso, ¿no? ¿Y crees tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Bueno, si te ha gustado, pues me gustaría que lo reenviaras, que lo dieras difusión, etcétera. Y si tienes alguna idea, algún tema, que tengo unos cuantos todavía para preparar y departir contigo, pues nada, irán saliendo poco a poco. Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en breve.